Buenas noches. Estábamos haciendo un poquito. Bueno, muy buenas noches, un feliz sábado. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Me voy a sumar al agradecimiento de Gabriel, o más bien lo voy a retrucar. Yo también quiero agradecer mucho a la música, a los músicos que estuvieron acompañándonos. Quiero agradecerle mucho a los hermanos que estuvieron con el sonido, con el video, con la computadora, ¿sí? A los hermanos, a todos los hermanos aquí de la Iglesia del Parque que me fueron acompañando con estos temas, a Gabriel, a Gerson. Gracias a todos, la verdad que ha sido un placer para mí estar con ustedes, me he sentido muy cómodo. Así que bueno, vamos con la última presentación de esta semana de Daniel, y se llama Las 2300 tardes y mañanas. No sé si se acuerdan que el día de ayer leímos que había 2300 tardes y mañanas y lo dejamos para hoy, ¿sí? ¿Cuántos les pareció difícil de entender el tema de ayer? ¿Alguien le pareció complicado? ¿No? Genial, entonces, porque hoy sí va a estar medio complicado, así que hay que estar bien atentos. Muy bien, entonces ayer hicimos un pantallazo del santuario, ¿sí? El santuario dice en Éxodo 25:8, habla Dios y dice: y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos, ¿sí? El santuario es algo importante, lo era en tiempos de Israel, ¿sí? Habían construido el santuario que era portátil y luego construyeron un santuario fijo cuando llegaron a la tierra prometida, y en ese santuario se hacía presente Dios mismo, ¿sí? A través de su gloria, que era como un fuego. Dentro del santuario estaba el lugar santo con los muebles que vimos ayer, y el lugar santísimo con el arca del pacto, ¿sí? La gloria del Señor aparecía aquí entre los dos ángeles, ¿sí? Aquí aparecía Dios en persona en forma de gloria de fuego, y dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos, ¿sí? La ley de Dios. Entonces era el mueble más importante dentro del lugar más santo, el lugar santísimo. Con respecto al santuario, había un servicio diario, ¿sí? Ahí podemos leer que esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día, continuamente: 2 corderos de un año. Ofrecerás uno de los corderos al amanecer y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Éxodo 29, 38 y 39. Entonces, todos los días, absolutamente todos los días sin excepción, había que traer 2 corderos, uno a la mañana, sacrificarlo, ponerlo al fuego, y se iba consumiendo hasta la hora de la tarde, y ahí era cuando había que sacrificar al otro cordero y ponerlo a cocinar, digamos, a quemarse hasta el otro día, y ahí empezaba el ciclo de nuevo. Todos los días, absolutamente todos los días, había que hacer el sacrificio diario. Esto significaba el perdón diario para todo el pueblo de Israel, ¿sí? Y una vez al año había un servicio que era el día de la expiación. Entonces Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Luego Aarón hará acercar el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Jehová, y lo ofrecerá en sacrificio por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel será presentado vivo delante de Jehová, para hacer expiación sobre él y enviarlo a Azazel al desierto. Levítico 16. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote debía traer 2 machos cabríos, tirar suertes y elegir uno para Jehová y uno para Azazel, o sea, para el diablo. Entonces, el que era para Jehová se sacrificaba para limpiar los pecados del santuario, todos esos pecados que fueron confesados por el pueblo día tras día. Un día al año, con este sacrificio se perdonaban todos esos pecados que habían quedado dentro del santuario. Y el otro macho cabrío
era llevado al desierto con la culpa de todos esos pecados, ¿sí? La culpa de esos pecados se ponía sobre ese macho cabrío y se lo llevaba al desierto, bien lejos del campamento. Esta era la representación que Dios deseaba que el pueblo de Israel haga todos los días y todos los años. Entonces, nosotros tenemos que la purificación del santuario ilustraba 3 fases del ministerio de Cristo. El sacrificio sustitutivo, ¿sí? Jesús muere en lugar del pecador. La mediación sacerdotal, una vez que el sacerdote llevaba la sangre del animal, tenía que presentarla ante Dios dentro del santuario. Y el juicio final, una vez al año, había que perdonar todos esos pecados. Aquellos que no habían pedido perdón por sus pecados se tenían que ir del pueblo, ¿sí? Eran cortados del pueblo, solamente los que estaban con sus pecados confesados dentro del santuario permanecerían. Muy bien, fin del repaso del santuario. Ahora vamos a Daniel capítulo 8. Nosotros ayer vimos el capítulo 8, pero vamos a volver a leer el verso 13. Daniel capítulo 8 y el verso número 13. Dice allí: entonces oía un santo que hablaba y otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Ahí tenemos la purificación del santuario, ocurrirá luego de 2300 días de tardes y mañanas. Y ahora, si me siguen, al verso 26, el ángel Gabriel le dice a Daniel: la visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera, y tú sella la visión, porque es para un futuro distante. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. ¿Cuál era el problema de Daniel? Daniel había escuchado, ¿se acuerdan que vimos lo de el macho cabrío y el carnero? ¿Sí? Gabriel le dijo, uno es Medo-Persia, el otro es Grecia. Eso Daniel lo entendió perfectamente. Pero hay algo que Daniel no lo entendió, que es con respecto a los 2300 días. Él no entendió eso. Y Gabriel le vuelve a repetir, esa visión es cierta, pero Daniel no la entendió. Y fíjense lo que dice en el capítulo 9. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, que llegó a ser rey de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por la Escritura, por la palabra del Señor al profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Entonces volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí está la complicación de Daniel. Daniel había leído el profeta Jeremías, y Jeremías decía que la asolación del pueblo de Israel iba a ser por 70 años. Y Daniel ya veía que ese tiempo se estaba terminando, se estaba cumpliendo. O sea que iba a terminar el oprobio, el mal sobre Israel y ya iban a poder regresar. Esa era la profecía que había dado Jeremías, que ya se terminaba, ¿sí? Babilonia destruyó Jerusalén, todos los judíos fueron sacados de Jerusalén, llevados cautivos. Y por 70 años Daniel tenía esta profecía en su corazón. Entonces él dijo, ya está pronto a terminar el tiempo y vamos a poder regresar. Pero ¿qué pasó? Escucha ahora 2300. ¿Pero cómo 2300? ¿No eran 70 años? ¿Qué es esto de 2300? Esto es lo que le cuesta a Daniel comprender. Y por eso es que se postra a orar para pedirle a Dios que le clarifique ese punto. Eso es lo que Daniel quiere entender con claridad. Y una vez más, Dios envía a su ángel Gabriel a clarificar este punto. Y vamos al verso 21, capítulo 9, verso 21. Aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel
a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Me instruyó y me dijo: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías, y no por sí mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Esta es la explicación que el ángel Gabriel le da a Daniel con respecto a estas fechas, estos números que él había escuchado. Entonces vamos a analizar un poco las palabras del ángel. El ángel dice en Daniel 9, 24, dice que hay 70 semanas que son cortadas, ¿verdad? Dice que 70 semanas son cortadas. La pregunta sería, ¿de dónde son cortadas? ¿De dónde son cortadas esas 70 semanas? Son cortadas de los 2300 días, ¿sí? Entonces, si tenemos aquí 2300 días, el ángel está diciendo que 70 semanas son cortadas, ¿sí? Lo que quiere hacer Gabriel es explicar esta parte. La intención de Gabriel no es explicar todo lo que va a ocurrir durante 2300 días. Lo que quiere explicar Gabriel es lo que va a ocurrir aquí, 70 semanas, ¿sí? Si una semana son 7 días, 7 semanas son 49 días, 70 semanas son 490 días. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Como vimos ayer, en la Biblia, en la profecía, un día equivale a un año, ¿sí? De acuerdo a lo que dice Ezequiel. Entonces, 490 días son 490 años. Bien, entonces de esos 2300 años, el ángel Gabriel quiere explicar qué va a pasar durante los primeros 490 años. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Daniel? Fíjense que las 70 semanas son cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Es el pueblo hebreo, los judíos. Entonces, dice así, si vemos en el verso 24, tienen que acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, ¿sí? Esa es la misión que Dios le deja al pueblo de Israel. Entonces aquí tienen que hacer todo esto. ¿Por qué? Porque evidentemente no lo estaban haciendo. Y como Dios tiene una paciencia con un límite, ¿se acuerda cuando hablamos de la paciencia? Le dice, yo te voy a dar hasta 70 semanas para que hagas todo eso. Y si no lo haces en ese plazo de tiempo, vas a dejar de ser mi pueblo escogido. Y me voy a buscar a otro pueblo. ¿Bien? Entonces yo te doy 490 años para que hagas todo esto. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. No. Desgraciadamente, el pueblo de Israel no cumplió con ninguna de esas características, de estas consignas que le dejó la profecía. Entonces, vamos a ver ahora, tenemos que hay 2300 años, ¿sí? Pero no sabemos cuándo comienzan ni cuándo terminan. Pero sabemos que
Cuando comienza hay 490 años para el pueblo judío, ¿sí? Y sabemos que al final se purifica el santuario. Vamos a ver cuándo comienza este periodo para que se empiecen a acomodar las fechas, ¿bien? Y los eventos. Daniel 9, 25. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, más 62 semanas, la plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Entonces el ángel me está diciendo cuándo empieza a contar este tiempo. Comienza a contar desde que sale la orden de restaurar Jerusalén, ¿sí? Ahora, Jerusalén había sido destruida por el imperio babilónico. El rey Nabucodonosor destrozó el templo, destrozó la ciudad, las murallas. No había quedado ciudad. Entonces, y los judíos tampoco quedaron allí. Había algunos, ahí los más pobres habían quedado en los alrededores de la ciudad arruinada, pero la mayoría había quedado en la dispersión. Entonces dice que hay un decreto para reconstruir la ciudad. Desde que Medo-Persia toma el control del imperio, desde que Medo-Persia destruye Babilonia, salen 3 decretos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esos decretos. El primer decreto, la primera orden, es el decreto de Ciro en el año 537 a.C. Ciro, de Persia, permite, con esta orden, que los judíos regresen a la zona geográfica de Jerusalén, ¿sí? Ciro les permite a los judíos que puedan irse de donde estaban y regresar allí a la zona de Jerusalén. Más adelante hay un decreto de Darío I, Darío Medo, y Darío en el 520 a.C. da la orden para que puedan reconstruir el santuario, para que puedan volver a tener el culto, ¿sí? Para que puedan volver a hacer los sacrificios. El judío sin el sacrificio no tenía perdón de sus pecados. El templo era la base de toda su creencia. Necesitaban el culto, necesitaban el templo, y Darío les da la orden para que lo puedan reconstruir. Pero faltaba una orden más. El decreto de Artajerjes en el año 457 es el que permite que reconstruyan las murallas y Jerusalén vuelva a ser una ciudad hecha y derecha, como cualquier otra ciudad, que vuelva a tener autonomía, que vuelva a tener gobernantes, que vuelva a tener el templo, que vuelva a tener una plaza donde comerciar, que vuelva a ser una ciudad como todas las demás. Y ese es el decreto que da comienzo a nuestro conteo de días, 457 a.C. Entonces, Gabriel separa estos 490 años en 3 periodos, porque él dice que hay 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. En total, 70 semanas, ¿verdad? Entonces tenemos 49 años, 434 años y 7 años. Y ahora que podemos poner la fecha, 457 a.C., le sumamos 490 años y llegamos al año 34 después de Cristo, ¿sí? Esos son los 490 años que Dios le dio al pueblo judío para, recuerdan, ¿verdad?, evitar el pecado, ungir al Santo de los Santos, pero no lograron ninguna de esas cosas. Ahora vamos a ver qué dice Gabriel acerca de esta última semana, porque da detalles específicos. Vamos a ver Daniel 9, 26 y 27. Dice así: después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías, y no por sí mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si una semana tiene 7 días, la mitad de una semana tendría que ser 3 días y medio. Entonces esta última semana es partida al medio y cae justo en el año 31 después de Cristo, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo Gabriel aquí, o lo que le está diciendo Gabriel a Daniel, es que en la mitad de la semana
el Mesías es sacrificado. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Yo sé que son muchos números, son muchas fechas, pero vamos a tratar de ordenar todo, ¿sí? Presentar todo aquí. Después, esto está grabado en Facebook, ustedes pueden acceder a estas imágenes y copiarse todo, eso está bueno también. Entonces vamos a continuar. Bien, entonces tenemos 457 hasta el 34, 7 semanas 49 años, 62 semanas 434 años, 3 años y medio, 3 años y medio, ¿sí? Y las fechas donde termina cada periodo, ¿bien? Y después, para poder sacar cuándo termina toda la profecía de los 2300 años, lo que tenemos que hacer es 2300 menos 490 y nos va a dar 1810. Entonces, yo le tengo que sumar 1810 a 34 para saber dónde termina este periodo profético. Entonces eso me va a dar 1844 después de Cristo. Entonces la profecía en total de los 2300 días termina en 1844. Por lo tanto, es a entonces cuando se purifica el santuario. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Entonces, aquí tenemos la fecha en la que el santuario es purificado. Vamos a analizar, para cerrar el tema de las 70 semanas, los eventos que ocurren allí. Tenemos 457, decreto de Artajerjes, orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén y las murallas y el comercio, ¿sí? Que la ciudad sea hecha y derecha, comienzo de los 2300 días. 408 a.C., reconstrucción de Jerusalén, terminan de reconstruir la ciudad. La ciudad y la muralla son levantadas, se termina de construir. ¿Qué ocurre en el año 27 después de Cristo? Príncipe Mesías. Mesías, del hebreo Meshiach, significa ungido, lo mismo que Cristo. Cristo viene del griego Christos, significa ungido. ¿Y ungido qué significa? Que se le derrama algún tipo de unción sobre su cabeza, en especial aceite. En el caso de nuestro Señor Jesús, al ser bautizado en el río Jordán, Él es ungido con el Espíritu de Dios. Él es ungido con el Espíritu Santo cuando Él sale de las aguas. Entonces, ¿cuándo ocurrió eso? Ocurrió en el año 27 después de Cristo. El ministerio de Cristo en esta tierra, después de ser bautizado, duró 3 años y medio. Y en ese momento fue colgado en un madero. Eso ocurrió en el año 31 después de Cristo, la cruz del Calvario. Y luego pasaron 3 años y medio más hasta que Pablo o Saulo de Tarso, dirigiéndose hacia Damasco para encarcelar cristianos, el Señor Jesús se le aparece y le dice: yo tengo algo especial para ti, yo tengo una misión especial, te voy a enviar a los gentiles. Se terminó el tiempo para los judíos, ya no lo van a cumplir, ya no van a cumplir con los requisitos que yo le dejé, entonces yo me voy con otro pueblo. No es que voy a descartar a cualquier judío, todo judío que acepte las cosas tal y como se las mencioné, rechazar el pecado, ungir al Santo de los Santos, el que cumpla con todo eso puede unirse a la iglesia, y el que no quedó apartado. Entonces Dios manda a Pablo de Tarso, ¿sí?, un teólogo impresionante, hacia los gentiles, y allí empieza el nuevo pueblo, que ya no es un pueblo de carne y sangre, sino es un pueblo espiritual, es todo aquel que crea, todo aquel que entienda, todo aquel que conozca. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, estos son los 490 años. Quizás hay algunas personas que dicen: pero ¿cómo 31 la cruz? ¿No era que murió a los 33? La Biblia nunca dice a qué edad muere Jesús. Lo más cercano que dice es que tenía unos 30 años. No dice si tenía exactamente 30, tenía 31. Los cálculos que hacen los historiadores es que Jesús nació entre el 4 y 5 antes de Cristo.
O sea que ni siquiera el 0 marcaría el nacimiento, o sea, nuestra era cristiana no empezaría con el nacimiento de Cristo, sino que estaría un poco corrida. Pero calculemos que más o menos tenía esa edad, pero nosotros sí tenemos la certeza de que en el año 31 de esta era cristiana, el Señor fue clavado en un madero. Eso lo podemos tener con certeza. El Señor murió y resucitó en el 31 después de Cristo. Continuemos. ¿Qué hizo el Señor Jesús desde el año 31 en que resucitó y se elevó hacia el cielo hasta 1844? Eso es simple. El Señor Jesús hizo lo que se representaba todos los días en el santuario. Hizo lo que era el sacrificio diario. Intercedió con su sangre, con su sacrificio, por los pecados confesados de todos los que creen en Él. ¿Sí? Entonces Él va al santuario que está en el cielo, ¿sí? Porque hay un santuario original que estaba en el cielo. Cuando Dios le muestra a Moisés el modelo, le muestra el del cielo y le dice: tú tienes que hacer uno como este. ¿Sí? Moisés hace una maqueta de lo que vio del cielo. En el cielo está el original y allí fue Jesús a presentarse como sacrificio, como sacerdote con su propio sacrificio, para expiar el pecado haciendo la ofrenda diaria. Pero a partir de 1844 se suma una nueva actividad. No es que Él deje de expiar el pecado diario, sino que se suma la nueva actividad que es la del día anual de expiación. Y es ahí cuando empieza el rol de sumo sacerdote y comienza el juicio de investigación. Ahí empiezan a abrirse los libros y el Señor Jesús mira si todos los pecados fueron confesados para saber si están dentro o fuera del pueblo, si tienen su suerte dentro del pueblo de Israel o tienen su suerte con el macho cabrío que va al desierto. Esa sería más o menos la explicación de qué ocurrió desde el 31 hasta 1844 y qué viene ocurriendo desde 1844 hasta el día de hoy. ¿Estamos bien? Yo sé que es mucha información, yo les dije que iba a ser hoy está cargado. Bien, entonces, el 22 de octubre de 1844, en el cielo, comenzó una nueva fase de la obra de Cristo en el santuario celestial. ¿Sí? Él venía haciendo un tipo de obra y a partir de 1844 Él ingresa al lugar santísimo en el santuario celestial para ofrendar y para ofrecer sacrificio como sumo sacerdote. Comienza el día de expiación, pero ya no es anual, es el definitivo. Es el que se estuvo representando anualmente en el desierto y en Jerusalén, pero ahora es el definitivo. Ahora es el que cuenta de verdad. Ya no es una representación, es la verdad, es la realidad. Mientras que esto ocurre en el cielo, ¿qué ocurrió el 22 de octubre en la tierra? ¿O no pasó nada? ¿O pasó desapercibido? En la tierra surge la iglesia remanente restaurando las verdades bíblicas. ¿Qué es lo que restaura esta iglesia? La predicación de esta iglesia es esta: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La iglesia que surge en 1844 va a tener una predicación que va a hablar sobre el inicio del juicio de Dios en el santuario celestial. ¿Sí? Si yo quiero reconocer entre todas las iglesias cristianas cuál es la que se levantó proféticamente en 1844, tengo que buscar el mensaje. El mensaje es un mensaje de juicio y de adoración al Creador. También tengo que buscar una iglesia que predique la ley de Dios, que está dentro del lugar santísimo en el santuario y está dentro del arca del pacto, en el lugar más santo, protegido por los querubines. Tengo que buscar una iglesia que diga que todos los mandamientos son válidos y que todos los mandamientos deben ser respetados, incluso el mandamiento número 4,
el mandamiento que todos olvidan, sin embargo es el único mandamiento que dice, acuérdate. Pero todos se olvidan de ese mandamiento. Acuérdate del sábado. Tengo que encontrar la iglesia que predica que el sábado sigue vigente. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Tengo que encontrar la iglesia que predica la caída de Babilonia. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Tengo que encontrar una iglesia que denuncie los pecados de Babilonia, que denuncie los pecados del anticristo, que denuncie los pecados del cuerno pequeño y diga que ese poder está cayendo y va a caer porque el Señor viene pronto, porque el Señor está por venir. Tengo que encontrar esa iglesia. ¿Cuáles son las características de la iglesia que surgió en 1844 como cumplimiento de la profecía bíblica? Primero, surge luego de 1844. Sí o sí, la profecía me dice que termina en 1844 el conteo profético y que recién allí comienza la purificación del santuario. Por lo tanto, esta iglesia tiene que aparecer en 1844. ¿Dónde aparece? Surge en América. ¿Por qué digo que surge en América? Hemos visto que en Europa estaba surgiendo el cuerno pequeño. Y vemos que en Apocalipsis 12:14, vemos que a la iglesia se le dan alas como de águila y se la transporta a un lugar desierto. Y el único lugar desierto donde el cristianismo huyó de Europa es América. Tenemos que buscar en América después de 1844. Tenemos que buscar una iglesia que hace énfasis en los 10 mandamientos, incluso el 4.º mandamiento que habla acerca del séptimo día, el sábado. Tengo que encontrar una iglesia que trate de que la gente se acuerde del sábado como dice el mandamiento. Tengo que encontrar una iglesia que predique el comienzo del juicio divino en 1844. Ese tiene que ser parte del mensaje de la iglesia verdadera. Tengo que encontrar una iglesia que predique la caída de Babilonia. Tengo que encontrar una iglesia que predique el segundo advenimiento de Cristo, para poder saber que esa es la iglesia que proféticamente Dios levantó en la tierra al mismo tiempo que comenzó su trabajo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Ustedes quizás esta noche quisieran que yo les dé alguna pista. Yo les voy a dar 2 pistas con respecto a esta iglesia. Con respecto al nombre de la iglesia, voy a utilizar 2 palabras que están aquí. Las 2 pistas son advenimiento y séptimo día. Con estas 2 palabras, ustedes tienen que buscar en las iglesias cristianas que hay disponibles la iglesia verdadera profética. El otro día veíamos el mensaje de nuestro Señor Jesús en el Apocalipsis, que decía, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia. Jesús nos invita a salir de Babilonia, Jesús nos ruega que salgamos de Babilonia, pero Jesús no nos ruega que salgamos de Babilonia para quedarnos parados en la nada, para quedarnos parados en el desierto. Jesús dice, sal de Babilonia, pero entra aquí. Entra en los mandamientos, entra en el santuario, entra en el arca. Jesús está invitando a los que salen de Babilonia para que se unan a esa iglesia verdadera con las características que hemos visto. Quizás esta noche, aquí, estoy hablando con gente que ya está en la iglesia, ya conoce la iglesia, quizás no. Quizás conoce la iglesia, pero con el tiempo se fue apagando un poco ese fervor, con el tiempo fue ignorando o olvidando las verdades, o nunca estudió esta parte de la profecía y ahora está diciendo, pero ¿cómo que es profético? Hay veces que nos ponemos duditativos cuando no estudiamos la Biblia, cuando no oramos mucho, el tiempo pasa, las cosas demandan atención, el trabajo, la familia, la economía, la política, y uno se va olvidando, y hay veces que uno duda y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero el Señor Jesús te está diciendo, ven, porque yo estoy por venir pronto y yo vengo a buscar una iglesia. No vengo a buscar 4 paredes, vengo a buscar personas que están enraizadas en la verdad.
Si en algún momento, en estas 6 noches, contando esta, que estuvimos compartiendo la palabra de Dios, hay algo que no te quedó claro, hay algo que no comprendiste, yo te invito a que cuando terminemos te acerques adelante, te acerques y conversemos. No es bueno que te quedes con dudas, no es bueno que te quedes con alguna duda sobre lo que hemos presentado. Quizás fue un error mío, quizás no fue la mejor manera, siempre hay una manera para que la entiendas. Dios tiene la persona indicada. Si no lo entendiste por mí, seguro que Gabriel va a tener una persona para recomendarte que te lo explique mejor. Si estás en internet mirando el video, escribe por Facebook, escribe tus dudas, consulta, comunícate. Alguien te va a contestar, alguien te va a decir cuáles son las respuestas que estás buscando. Pero no te quedes con las dudas. Dios te está buscando, el Señor está llamando, ven, ven. La esposa y el Espíritu dicen, ven. Esta noche quisiera terminar con una oración de agradecimiento al Señor por esta profecía maravillosa que está en el libro de Daniel. Agradecerle al Señor por llamarnos, por escogernos, así como escogió Israel, nos escogió a cada uno de nosotros para que conozcamos su verdad y la compartamos con otros. Todos aquellos que quieran sumarse a este agradecimiento, les pido que me acompañen de pie para esta oración. Padre amante, nuestro Salvador y Redentor, gracias por todo lo que nos das cada día. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por la Santa Biblia, en la cual podemos encontrar esta profecía increíble. Es una profecía impresionante, Señor. Quizás el poco tiempo que tomamos esta noche para verlo no le hace justicia, pero es una profecía increíble que nos dice cómo va ocurriendo todo y cuándo termina, cuándo empieza el juicio divino y cuán poco falta, Señor, para tu regreso. Padre, queremos agradecerte con el corazón y aquí estamos de pie, Señor, ante ti y queremos que nos ayudes a reavivar nuestra espiritualidad, que nos ayudes a encender nuevamente ese fuego que alguna vez ardió en nuestros corazones para poder compartir estas profecías increíbles con aquellos que aún no las conocen. Padre, si hay alguien aquí que ya está en la iglesia, pero quizás se fue durmiendo, se fue apagando un poco el fuego, se fue ocupando de otros asuntos, Padre Santo, te rogamos que puedas reencender ese corazón. Y si hay alguien aquí, Padre, que no es una de las personas que halló a tu iglesia verdadera, te ruego que toques su corazón y lo guíes para que a través de las características que presentamos pueda encontrarla. Te pedimos tu compañía, tu bendición y la compañía de tus santos ángeles en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.